Paulita de Matinal Nuestra Casa, por supuesto, que siempre está apuntada a la música, a los artistas, y ella engloba las dos cosas. Es artista, es multifacética, es cantante en los karaoke. Paulita Romero con nosotros, como siempre. ¿Cómo está, Paulita? Bien, chiquillos, cantante en los karaoke, pero con el micrófono apagado. Yo te he visto bien cantando ahí en los karaokes. Hay videos que lo prueban. Buena para el karaoke, Paulita Romero, Sí. y buena también para traernos este tremendo espacio que es la casetera, donde hablamos de artistas en particular, Sí. a partir de distintas situaciones, cumpleaños, pero también noticias, en este caso, en torno a un tremendo vuelco que ha dado un caso Sí. que conmocionó a nuestro país, por supuesto. Como es el caso del cantante uruguayo Gervasio, nacionalizado chileno, que hace 35 años ya no está con nosotros. En primera instancia se dijo en ese momento, en ese año, que fue un suicidio, que lo encontraron ahí colgando, lamentablemente, en una casa abandonada. Pero fíjate, a pesar del tiempo, su hermana, que es la que siempre ha estado ahí, digamos, pendiente de este tema, siempre haya dicho y ha pensado de que a él lo mataron, que no fue un suicidio. Y por lo tanto, hace varias fechas, ya como en 2 ocasiones, ha tratado de dar vuelco a este caso, pero ahora sí que nuevamente da un vuelco real. Fíjate que hace unos días atrás, hace unas semanas nada más, ahora se da a conocer que sí, efectivamente, la hermana de Gervasio tenía mucha razón, no fue un suicidio, sino que más bien un homicidio. Es decir, a él lo mataron y luego lo colgaron. Sí, esto es bien complejo porque, claro, esto se dijo desde el día 1, ¿no? Desde que se encuentra el cuerpo, se conoce la noticia del fallecimiento de Gervasio. La familia nunca estuvo de acuerdo con la hipótesis del suicidio. Menos su hermana. Nunca. Y a partir de eso, entonces, es que se ha intentado en más de una ocasión exhumar el cuerpo, Sí. hacer diligencias para que esto ocurra, ¿no? Y que se finalmente termine de recaratular la muerte, ¿no? De suicidio a homicidio, que es lo que ha ocurrido ahora. Esto a partir, y lo vamos a leer textual, Sí. de una acción judicial de Carlos Durán y Germán Cueto, presentada el año 2019. Esto tras la reapertura del caso el año 2013 y después que en 2015 el perito forense Luis Rabanal presentara un informe que mostraba irregularidades en la autopsia. Es a partir de ese hecho entonces que finalmente se termina cambiando una causa que todavía está abierta, ¿no? Sí, y todavía está abierta y va a seguir hasta que ojalá se logre dar con los culpables realmente, porque ya lo saben, fue entonces no suicidio, es homicidio, en tanto hoy hay que buscar los culpables. Ya van 35 años de este caso que conmovió a todo nuestro país, porque fue también en la época, digamos, del plebiscito del no. Por eso también hay tantas dudas e inconvenientes, aparte de que él en esos años, siendo un gran cantante destacado de la década de los 60, 70, también lamentablemente se vio involucrado 4 veces, en 4 ocasiones, por delito sexual, incluso a menores. Entonces también habían otras aristas. Algunos dicen que tal vez estaba pasando una depresión producto de esto mismo. Y justo en este contexto, cuando tiene que ir él a dar a conocer, a dar declaraciones de la 4ª persona, digamos, que ha dicho esta mujer que fue abusada por él 2 días antes fallece. Sí, hay un punto muy importante que dio a conocer su viuda dentro de todo Mónica esto, Aguirre. Mónica Aguirre, que en una entrevista en estos programas que hoy día están en la televisión, dijo que al principio ella no les sembraba la duda de que podría haber sido un suicidio, por lo que él estaba pasando, por lo que él estaba viviendo como persona. 4 acusaciones de delito sexual. Y la parte por el hecho político, porque decían que, él mismo decía y le contaba a Mónica Aguirre que al parecer lo seguían constantemente porque él apoyó la campaña del no en ese momento. Claro, entonces para ella al principio no fue o no fue extraño que sucediera, pero después con el paso del tiempo, con todas las cosas que aparecieron, a ella le fue haciendo sentido. Claro, ella no ha sido una de las principales personas que lleva todo esto, muy bien lo dices tú, es la hermana, pero sí dio algo que es bastante duro para ellas como familia. Gervasio fue sumado el 2015 Sí. y dijo que lleva 10 años en el servicio médico legal y que ella como creyente le duele mucho no poder tener a su ser querido, a su esposo, al padre de sus hijos, descansando como corresponde.
Y eso también a ella le ha llamado mucho la atención, que 10 años todavía esté el cuerpo de Gervasio en el servicio médico legal. Así es, y eso es lo que llamó mucho la atención, porque nadie, yo creo, lo pensaba en este momento y en este contexto de esta entrevista de hace unos días atrás nada más, que son 10 años en el servicio médico legal. O sea, imagínate el pensar, la familia, los hijos, un descanso, ni ellos lo han tenido, ¿cierto?, con la respuesta, ni tampoco ahora con el cuerpo de Gervasio. Es terrible. Bueno, también hoy día hay que contemplar que hay hijos, hay nietos incluso. Claro. 6 nietos Imagínate. y 4 hijos es lo que tiene Mónica Aguirre. Exactamente, entonces Sí. es un tema, por supuesto, muy doloroso para la familia. Sí. Bueno, han sido niños que crecieron también en el foco público, ¿no? Claro. Un caso que trascendió, como tú decías, tanto en Chile como en Uruguay, incluso por lo macabro del hallazgo, de las circunstancias en las que se encuentra el cuerpo, Sí. pero además en todas estas hipótesis que luego comienzan a surgir a propósito de la situación política de Chile. Sí, él decía que lo perseguían Claro. en cada uno de los recitales, presentaciones, que había en auto, que se sentía siempre así, como abrumado, perseguido, y producto de lo mismo es que su señora en ese momento, Mónica Aguirre, pensaba que tal vez esto mismo era una depresión lo que él estaba pasando, producto de los inconvenientes, porque no tenía trabajo por haber participado en la campaña del no, no tenía show, no había espectáculo, no tenía lucas, debía ella mantenerlo. Incluso en la entrevista le dice que él le decía: pucha, negrita, me da lata que hasta tú me tienes que comprar los cigarros porque no tengo plata. Imagínate, porque a ese momento llegó él porque no pudo seguir cantando, se le cerraron todas las puertas aquí en Chile a Gervasio. O sea, es que el bloqueo artístico para muchas personas en la época de dictadura en nuestro país fue tremendo. Sí. ¿No? Los que no lograron salir de Chile para poder hacer lo propio fuera, lamentablemente tuvieron que tratar de subsistir como pudieron. Sí. De partida los escenarios se cerraron para muchos, en general, ¿no? La vida nocturna murió. Claro. Se acabó. Se acabó en nuestro país, y quienes tenían la posibilidad de seguir desarrollando una carrera artística y cultural eran quienes se manifestaban abiertamente a favor de la dictadura que vivíamos en ese entonces. Claro. Hay figuras que son muy reconocidas. Patricia Maldonado es una de ellas, quien logró desarrollar su carrera como cantante Sí. en ese entonces, presentándose incluso ante los militares de la época, ¿verdad? En los distintos shows que ellos tenían, ¿verdad? Teniendo tribuna en la televisión, pero porque es una mujer que hasta el día de hoy se ha manifestado abiertamente pinochetista. Claro. Claro. De lo contrario, no hubiese podido desarrollar su carrera musical. No, porque así tal cual le pasó a Gervasio por participar en la campaña del no. Se le cerraron todas las puertas, a pesar de haber sido un éxito total cuando él llega a nuestro país, porque él es uruguayo, recordemos. Él participó, por ejemplo, en Sábados Gigantes, con gran éxito. Participó en muchos programas de televisión, incluso participó en el Festival de Viña del Mar, y él ganó en la competencia internacional en el año 1983 con la canción Alma, Corazón y Pan. Imagínate, ese fue el éxito, estuvo en todo el auge, el apogeo, ¿cierto? Su esposa en ese momento, modelo, ella también decía que a los 14 años se dedica al modelaje y ella no sabía nada más que hacer, y cuando queda viuda a los 28 años, con 4 hijos de distintas edades y bastante pequeño, para ella también el mundo se desploma. Sin Tuvo duda. que reivindicar nuevamente qué hago, a qué me dedico, con 4 niños y con solo 28 años. Claro, después su hija, mi Yaray Viera, que entró al mundo de la televisión, hoy día ya con creo que 37, 38 años que tiene. Ella muy poco se ha referido también a este caso porque, claro, siempre ha sido un tema doloroso, pero de aquí también aparece nuevamente un cuestionamiento al servicio médico legal con respecto a esas discrepancias. De hecho, abrieron una investigación en el servicio médico legal por estas discrepancias que se encontraron del primer informe, donde fue catalogado como suicidio, y ahora precisamente después de la exhumación, cosas que no coinciden. Ahora- Precisamente el mismo informe. Sí. A propósito de, bueno, una cosa es la crítica, ¿cierto?, al servicio médico legal en Chile el día de hoy, que es brutal. O sea, imagínate cuántos años Claro. han pasado. Pero quiero volver un poco al tema de las acusaciones de violación. Sí, 4 fueron, ¿ah? 4. Tú bien lo dices, el 30 de octubre del año 1990 debía comparecer ante el juzgado Así por la es. 4ª acusación. Sí. Estas acusaciones se dieron entre el año 1983 y el año 1990. Ninguna
ninguna de estas acusaciones llegó a término dándole la razón a las víctimas, porque las presuntas víctimas finalmente reconocieron que habían mentido. Sí, así es. Incluso una de ellas dijo que le habían pagado para acusar a Gervasio de violación. Claro, en ese contexto, si lo miramos de este punto ahora, año 2025, se nota que tal vez ahí ya empezó la persecución política. Y estos son datos que se han confirmado. Sí. Claro, por la investigación. Hasta la fecha hay investigaciones de por medio. Claro. De las 4 acusaciones entre el año 1983 y 1990, las 4 presuntas víctimas declararon que habían mentido. Sí. Fueron acusaciones falsas que sin duda, le tienen que haber destruido la vida en aquel entonces. Y por eso muchas personas pensaban, menos su hermana, de que él padecía de depresión. Incluso algunos amigos también decían, no, difícil, porque él es un hombre bastante fuerte, difícil, no, él no estaba con depresión, decían, porque él ha podido pasar todos estos temas de los casos de abusos que le decían a él que había hecho, y aún así él siempre decía, no, eso no es real, yo no lo he hecho, yo no he tocado a nadie. Mira, incluso si hubiese estado atravesando por una depresión, que es totalmente comprensible, dado el contexto que le tocaba vivir, o sea, había persecución política que él acusaba directamente, había una falta de trabajo, por ende no tenía sustento, con una familia recién comenzando, con 4 niños chicos. Ni siquiera para los cigarros tenía Ni siquiera plata. para comprarse una cajetilla de cigarros, o sea, ese nivel, no tenía ni 500 pesos en el bolsillo, nada. Eso le sumamos además estas 4 falsas acusaciones en su contra, que ya se ha demostrado fueron falsas. Quizás sí estaba atravesando por un cuadro de depresión. No lo vamos a saber nunca porque no hubo un diagnóstico. Pero pese a aquello, hay un descubrimiento clave en la exhumación de su cuerpo que tiene que ver con el tipo de lesión que presentaba Gervasio en su cuello. Y en su cráneo también. Ahí es donde se da cuenta de que no había la fractura de un hueso clave en muerte por ahorcamiento. Claro. Que es lo que se encuentra siempre en un cuerpo que lamentablemente ha fallecido de esa manera, ¿no? Y creo que también parte de la nariz también había como otra... Entonces hipótesis. ahí, Y en su cráneo también. claro, Sí. hay indicios directos que dan cuenta entonces de que esto no fuese, insisto, independiente de cómo le hubiese estado en lo emocional, porque de verdad, o sea, cualquier persona que ha sido acusada falsamente de violación, que no tiene trabajo por producto de la situación política y la persecución política, bien no tiene que haber estado. Es que por eso ahí aparece también esta investigación que el mismo Servicio Médico Legal quiere llevar para los peritajes que se hicieron en esa primera instancia, porque no coinciden con lo que hoy día, después de la exhumación, sí van dando cuenta, y esa investigación va a ser fundamental. Además también ahí uno se pone a pensar, imagínate, todo esto sale a la luz gracias a lo que significó Gervasio, su nombre, todo lo que impactó en el mundo de la música, su familia también, que sigue teniendo un nombre en el mundo de los medios de comunicación, si se quiere. Imagínate con todas esas personas que no tienen ese poder y que también les pasó lo mismo, que también a lo mejor se le inventaron peritajes, que también a lo mejor se le inventaron denuncias o delitos y que no vamos a saber nunca tampoco. Claro, Entonces brutal. es tremendo ahora ir enterándonos de todas esas cosas que, como decía Camila, aquí va más allá de una visión política, va en hechos que están comprobados con la justicia, Crimen con de una investigaciones, peritajes de profesionales. Así es, lamentablemente, esperemos que esto realmente llegue a un término. Dice por ahí un refrán, la justicia tarde, pero llega. Pero ya, es muy tarde. También han pasado ya 10 años en el Servicio Médico Legal, 35 años de esto, entonces que ahora ya no es suicidio, sino que homicidio. Cambia, ahí como lo dijo entonces el abogado, se recaratula este caso, ¿cierto? Por lo anterior, entonces aquí hay que ver qué es lo que pasa más adelante. Ojalá que dé paso realmente a una respuesta verídica. Y tranquilidad, finalmente también para Blanca Sí, Viera claro. en particular, que es su hermana. Su hermana. Pero también para Mónica Aguirre y esos hijos también, Sí. que yo creo que no debe ser fácil. Aquí, cuando se habla del suicidio, es muy complejo, porque estamos hablando de una decisión que eventualmente toma una persona, Sí. que ya está cada vez más comprobado que Gervasio no tomó esa decisión. Claro. Pero independiente de aquello, lo que se le dijo en su minuto a esta joven mamá de 28 años, con 4 niños, es que su marido, el amor de su vida, había tomado esa decisión. O sea, imagínate la repercusión para ella como esposa, como mujer, como mamá. Nunca es fácil poder superar esa decisión que toma un ser querido. Entonces, todo lo que aquí quedó como coletazo para su familia cercana, para su núcleo familiar, para sus hijos.
No debe ser fácil crecer pensando que tu papá tomó esa decisión. ¿Y quién responde? ¿Quién responde por eso? Por el estado emocional de su esposa, de sus hijos. Y eso es lo brutal que nos dejó la dictadura. Y por mucho que hoy día existan posturas políticas distintas, yo creo que una cosa no quita la otra. Tener un pensamiento político en particular no puede obviar lo brutal que se cometió y los crímenes que se cometieron en aquella época. No podemos sorprendernos de algo así si sabemos que a Víctor Jara se le torturó, se le quebraron sus manos y finalmente se le asesinó por una postura política a un artista. Entonces, si tuvimos un crimen de esa magnitud, no nos podemos sorprender hoy día por lo que está pasando en torno al caso de Gervasio. Y eso es lamentable y eso no lo podemos olvidar para no volverlo a repetir nunca más. O sea, no hay que olvidarlo, que hay que buscar respuestas. Lo lamentable, sí, dicen que como ha pasado tanto tiempo, ya hay pruebas que ya difícil de dar con ellas, porque en el lugar del peritaje se movió también mucho el peritaje y todo, pero bueno, esperemos que en algún momento realmente se logre la justicia. Con respecto a lo que ella dijo, su esposa, Mónica Aguirre, ella siempre dijo, fue un gran compañero, una persona de la que aprendí mucho, el padre de mis hijos. Pasamos por altos y bajos como todo el mundo, pero sí puede decir que éramos felices y yo lo amaba. Él realmente, como tú lo indicaste, Cami, fue el amor de la vida de la gran modelo vigente hasta el día de hoy, Mónica Aguirre. Sí, esto es un tema que ella también transparentó, contó en este programa de televisión, lo que a ella le tocó vivir, lo que le tocó pasar, lo que ha vivido hasta el día de hoy, ese dolor, como decíamos, de 10 años que el cuerpo de su esposo, el papá de su hijo, esté todavía en el servicio médico legal. Es tremendo y claro, como dices tú, tal vez es muy difícil dar con los responsables de todo esto, pero por lo menos también aquí hay una tranquilidad para la familia de saber que ese ser querido no tomó esa decisión, que como creyentes también, y ella lo ha reconocido, tal vez también tiene un peso, pero además también ya la primera hipótesis es que fue un crimen por encargo. Que no fueron los mismos que cometieron el delito que quienes tomaron la decisión. Y ahí, claro, siempre la duda de que finalmente fue lo que pasó, pero aquí hay muchas cosas sobre la mesa y que es solamente la punta del iceberg de todo lo que sucedió lamentablemente en toda esta época oscura de dictadura en nuestro país. Sí, fíjate que la entrevista también que la pude apreciar ahí donde le preguntan a Mónica Aguirre si tiene dudas con respecto a alguien que podría haber participado, ella no dio nombres, pero sí dijo en una ocasión que habían amigos que Gervasio tenía y que a ella le daban mala espina. Es como esa sensación cuando uno como que te sientes algo en la guatita y dices, no, algo tiene esta persona. Así, según lo indicaba Mónica Aguirre, que con respecto a si es que tenía dudas de alguien. Había unas personas, pero no las nombraron. Aquí tiene que haber una investigación para dar finalmente con las motivaciones detrás de algo tan horroroso como esto. Sí. Si fue un crimen por encargo, por alguna razón que una persona en particular tenía en contra de Gervasio, si fue un crimen político por el contexto de la época, si fue otro tipo de crimen, no lo sabemos hasta la hora, o sea, podría haber sido quizás un intento de secuestro que salió mal, un asalto incluso. Porque estaba en que el salió momento mal. más exitoso también de su carrera, Después ganando de el la vida Festival de de Viña Mar, del Mar, presentándose en diferentes programas de televisión, por ejemplo el martes 13, en Sábado Gigante, que estaba constantemente los fines de semana, entonces estaba en el boom Gervasio en ese momento. Así también. todo, pese a los problemas económicos que tuvo en su minuto con respecto a su carrera. Sí. O sea, tuvo que, de dulce y a gras en su carrera, así como en su vida, porque recordemos que él partió, tuvo una vida muy compleja desde muy niño, ¿no? Él estuvo en un hogar, porque allá sus en papás Uruguay. no tenían viviendo. dinero, ¿no? Sí. Él queda, sus padres se separan, Sí. se muda con su mamá muy chiquitito a vivir a Montevideo y ahí es donde tiene que ser internado justamente porque en la casa no había para comer. No había, familia muy pobre, decía. Sin duda, sin duda. Y claro, estamos hablando que esto sucedió hace 35, un poquito más de 35 años, y hoy día vivimos prácticamente lo mismo con ese concepto de culpable antes de ser culpable. Porque todas estas denuncias le llevaron a que se le cerraran muchas puertas,
que estamos hablando de una época que no había redes sociales Claro. tampoco, pero que denuncias que lo llevaron a bajarse de ciertos espectáculos gente, en una claro. en una época extremadamente católica también, incluso en los medios de comunicación. Y hoy día de alguna manera vivimos algo similar. Esa funa o ese cierre de puertas a personas o artistas que son denunciados antes incluso de que la justicia hable y que después posteriormente la Claro. justicia dice que no, que las acusaciones son falsas, pero ¿quién responde? Sí, el por daño el tiempo que que se hace pasó. antes de saber que no violó, no abusó, pero antes todo lo que se dijo, todo lo que él tendría que haber pasado en ese momento tuvo que haber sido bastante fuerte para él, para su familia, para sus 4 denuncias. 4. 4 denuncias, 4 Sí. presuntas víctimas que después dicen que no, que nunca Ajá. fue así. ¿Qué pasó ahí? Muy extraño. ¿Quién les pidió que hicieran eso? ¿O fueron 4 personas X que de pronto, de manera espontánea, quisieron denunciar algo que nunca ocurrió? Eso no me parece muy raro. Sí. Muy raro. Entonces, sin Así duda que es extraño lo que ocurrió en torno a este cantante que, insistimos, la tuvo difícil desde muy pequeñito. Sí. Logró sortear todo lo que implica haber estado internado en ese hogar por falta de dinero, haber tenido que salir a trabajar muy pequeño. Entiendo que abandonó la escuela muy chiquitito, antes de los 10 años, para poder salir a trabajar, para aportar con dinero. Eso logró forjar un camino en la música, en el arte, que es lo que lo apasionaba. Logró formar una familia muy feliz, como contaba incluso la misma Mónica Aguirre. Con altos y bajos como el matrimonio, Claro. pero la vida es así, pero fueron muy felices y tuvieron 4 hijos que también han seguido el paso del papá, músicos también algunos, Sí. otros dedicados a la televisión. Bueno, Millaray Viera es una figura pública, ¿cierto? Trabaja en televisión, es animadora, pero también tiene una canta, beta artística y sí. canta precioso. Ha cantado Sí, las canta canciones muy de su bonito. padre también. Sí, Tiene su exacto. proyecto musical hoy día que lo está desarrollando, así que esperamos ver más de ella. En algún minuto lo hizo con Álvaro López, También. el padre de, claro. de su hija. Sí. Hoy día entiendo está trabajando con otro artista, así que, bueno, siempre queremos ver más de Nahuel también. Nahuel, por su parte, tiene su carrera, si no me equivoco, en el género del hip hop. Creo que sí. Me da la Sí, era impresión que medio urbano, género urbano. Nahuel Viera, o sea, ahí está la beta también artística de padre y madre, ¿ah? Sí, Porque claro, Mónica sí, Aguirre po. tiene lo suyo también. Era protagonista de la televisión también, Mónica Sí. Aguirre. Ella, claro, una modelo muy connotada de los años 70, 80, hasta los 90 también, regia, estupenda, siempre llamando la atención, y gracias a eso también ella contaba que en su momento pudieron surgir, alimentar a sus hijos, seguir viviendo, sobreviviendo a todo lo que pasaba en el tema político por él participar en esa famosa campaña del no. Sí, un tema que para muchos artistas también fue complicado, sobre todo el periodo de transición. Porque claro, se hizo el plebiscito, el 89, recién en el 90 fue el cambio oficial y sabemos que para ellos fue muy complicado el participar en eso, que fue también una campaña que ha sacado premios, una campaña que incluso tiene una película, porque estratégicamente dentro del marketing fue muy rupturista también en materia de propaganda. Así que es todo un tema lo que dejó obviamente como consecuencia para aquellas personas que participaron en esa franja. Claro. Y sí, solo para complementar la información, cerca del año de su fallecimiento, lamentablemente Gervasio venía en bajada en cuanto a su carrera. Sí. Sí, ya no estaba en el apogeo. Porque Es que eso fue venían la estas década de los acusaciones 80. también, entonces. Sí, eso fue como al principio de Claro, los fue 80. bastante. Lamentablemente, en la segunda mitad de la década de los 80, de hecho estaba trabajando en un restaurante en la comuna de Maipú. Y O una de sea, las ya no estaba... Es No que estaba ya tan no era activo. lo mismo. Imagínate, con 4 acusaciones en tu contra, ¿quién te va a querer abrir las puertas si dudan de ti, a pesar de que tú dices que no, yo no lo he hecho, que fue los juicios y todo? Pero que nos dejó también sus canciones, entre ellas Con una pala y un sombrero, que Sí, es tan hermoso linda, tema. pero también Amor, Corazón y Pan, con el que vamos Alma. a cerrar hoy día este matinal en nuestra casa, esta semana, Alma, Corazón y Pan. Exactamente, Gracias, Paulita. Gracias. De nada, chiquillos. Un besito para todos. Y con esta canción, él ganó el Festival de Viña del Mar en el año 1983 en la competencia internacional. Aquí está Gervasio, el matinal de nuestra casa. Un beso. Chao, chao. Señalando la naturaleza, representada en tierra, mar y cielo, dispuso que la vida hay que vivirla, destinando en Moisés
los mandamientos. Alma, corazón igual, Ambrose se fue a la guerra y ya no vuelve más. Alma, corazón igual, estoy comprometido con la humanidad. Se ha pronunciado el rico junto al pobre, con sus necesidades y temores. Juntos van de la mano al juicio eterno, con un ojo cerrado y otro abierto. Y un planeta que siembra cada día. Canal 9 Bio Bio Televisión presentó Nuestra Casa. Cosechamos respuestas y un consejo.